En el día de hoy vamos a trabajar la asignatura Ciencias Integrales, Bachiller, Letras de décimo. El tema de hoy es la biología como ciencia de la vida. Antes de empezar con el tema, yo necesito que por favor ustedes se rijan a través de unas normas de convivencia virtual y donde se van a respetar esa norma durante toda la presentación. Y esa norma nosotros vamos a trabajar durante los meses que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y a mí siempre me ha gustado en que estas normas, tanto yo como ustedes, se vayan a trabajar en todas las clases virtuales que tengamos. Pero antes de empezar yo necesito saber si por favor se está compartiendo pantalla. Javier, Yajaira. Ok, seguimos. Antes de empezar de lo que es biología, yo quisiera saber si ustedes tienen conocimiento acerca de lo que es la biología. ¿Qué es la biología para ti? ¿Cómo crees que la biología ha beneficiado al ser humano? ¿Qué relación tiene la biología con todo lo que nos rodea? Esas son interrogantes que nosotros debemos saber antes de entrar a lo que es sobre la biología como ciencia. Entonces siempre nos preguntaremos acerca de lo que nos rodea, si la biología es importante como ciencia. Para ti, ¿qué sería la biología? La biología no es más, es una palabra derivada del griego, bio, que significa algo que está vivo. Y logia es que es un estrato, un estado en que está en eso, y que para que haya biología tiene que estar vivo. Entonces, la biología no es más que estudia todo lo que es los seres vivos que nos rodean. ¿Y cómo crees que la biología ha beneficiado al ser humano? Para mí la biología es mucho más importante porque es todo lo que está vivo. Y si estudiamos todos los seres vivos, eso significa que desde una bacteria hasta el ser humano es vida. Entonces, es tan importante. ¿Y cómo crees que la biología ha beneficiado al ser humano? Con todas las investigaciones científicas, todas las investigaciones que se han hecho en el campo, en el medio ambiente, investigaciones que se han hecho en animales, plantas, hongos. Entonces, si estamos trabajando, estamos viendo de que la biología es todo eso, entonces ha beneficiado a todo el planeta. Y es por eso que nosotros debemos comprender que este término o esta palabra, una definición de biología, encierra una cantidad de cosas, encierra una cantidad de definiciones que nosotros lo vemos a diario. Y si partimos de allí, entonces claro que se ha beneficiado al ser humano. Y casi en todo, en campo de la medicina, campo de la zoología, de la botánica, y todas ellas tienen relación con la biología. A pesar de que la medicina puede ser una rama auxiliar a la biología, pero siempre está ligado a lo que es la biología en sí. Porque para poder nosotros comprender a los hongos, por decirlo así, entonces nosotros necesitamos la biología. Para saber en el campo de la medicina cuáles son los antibióticos necesarios para combatir ciertas enfermedades, necesitamos la biología. Entonces, ¿qué relación tiene la biología con todo lo que nos rodea? Todo. La biología está relacionada con todo.
la mayoría, tiene que ver con todos esos seres vivos que están en el medio ambiente. Entonces, es algo que nosotros debemos saber y comprender que es todo lo que está allí presente. Todo lo que tiene vida está relacionado con la biología. Ustedes se preguntarán que si, si una bacteria tiene vida, claro que sí tiene vida. Si las plantas tienen vida, hongos tienen vida. Entonces, todo lo que nos está rodeando hoy en nuestro planeta Tierra, entonces, la mayoría tiene vida. Entonces, la relación de la biología con todas las ramas de ellas es completamente aceptable y es por tanto que la biología va a estar presente en todo. Entonces, vamos a ver cómo es la biología como ciencia, según la historia, ¿no? Y queríamos comprender un poco de cómo nace esto, cómo nace esa palabra, cómo nace ese término. Entonces, según la historia dice que la biología se le atribuye a un científico que se llama Juan B. Lamarck en el año 1800, porque quería comprender un poco más sobre la botánica y zoología que estudiaban a los seres vivos. Ustedes dirán, ¿qué será la botánica y qué será la zoología? La botánica no es más el estudio de las plantas y la zoología es el estudio de los animales. Por ende, la biología es una ciencia dinámica de gran importancia en la actualidad. Por eso le estaba diciendo que la biología no se va a desprender de todo. Va a estar siempre en la mente de los científicos. Va a responder a múltiples preguntas relacionadas al acontecer de los organismos, que nos permite conocerlo, comprenderlo. Entonces, por eso que la biología como ciencia, como tal, va a estar siempre presente en todo, como ya le había dicho. Las preguntas elaboradas aún transformadas la ciencia a lo largo de nuestra historia y le han dado el énfasis en cada una de nuestras en momentos de la época. Entonces, ella no va a parar allí, va a seguir, la biología va a ser un campo de estudio en donde vamos a comprender un poco más los organismos que están vivos. La biología como tal se seguirá desarrollando a través de los tiempos. No hay un momento en donde parar, porque si hay vida, hay estudios científicos y los científicos van a seguir estudiando cada paso en las nuevas tendencias que se están dando. Entonces, la biología es una ciencia dinámica, una ciencia de gran importancia para el estudio de las futuras generaciones de nuestro planeta. Entonces, si vemos cómo tal, la biología encierra todo. ¿Cuáles son las ramas de la biología? Eso es lo más importante que debemos saber de dónde partir, ya sabemos cómo parte lo que es el término, cómo parte lo que es la biología en sí, pero ella tiene ramas muy importantes que van a estar siempre entrelazadas entre sí. Vamos a empezar con la botánica. Le decía que la botánica no es más que el estudio de las plantas. Las plantas son seres vivos, pero a la diferencia de nosotros, la botánica estudia todos esos organismos que son autótrofos. Significa que ellos producen su propio alimento. Entonces la botánica tiene todas esas investigaciones que tienen que ver con el campo de la materia vegetal. Y eh, cada rama tiene sus estudios. Cada rama de esa biología, por decir en la botánica, hacen sus estudios en base a ella. La biología marina no es más que el estudio de los seres vivos que están en el mar, en los océanos. Ella sí comprende todo. Ahí sí no vamos a hablar sobre solamente plantas. Vamos a hablar sobre los animales, todos los seres vivos que se concentran en el mar. Entonces, ese es un campo de la biología que se concentra solamente en eso. Para cada rama de la biología va a haber investigadores, va a haber científicos que se van a concentrar en ella. Por lo tanto,
que cada rama es muy importante porque eso arroja una información sobre las investigaciones que se están dando en ella. Entonces, la biología marina, usted sabe cuántos estudios ahorita mismo se están realizando en la parte de biología marina, en la parte de botánica. Entonces, por de ahí partimos, solamente concentrarnos en esa parte del mar para estudiarlos a ellos. Seguimos con otra rama más, otra que también es importante, lo que es la biología celular. La biología celular no es más que el estudio de la célula. Imagínense ustedes que toda esta parte de las células, cuántos millones y millones de células tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, esta rama se dedica solamente a estudiar lo que es la célula en sí. Y saben que la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Todos los seres vivos estamos comprendidos por células. Es de allí donde parte esta unidad, de allí donde el organismo se va formando, porque el organismo se forma a través de células. Si ustedes comprenden que los animales empiezan a desarrollarse por una sola célula y ahí va un pocotón de células, se van formando y ya son organismos más complejos. Hay organismos que solamente tienen una célula que se llama organismos unicelulares y otro organismo que tienen varias células que le llaman multicelulares o pluricelulares. Comprendiendo la complejidad del organismo, así mismo vamos a la clasificación. Entonces, la biología celular no es más el estudio de todos estos organismos de la misma célula en sí. Es por tanto de que es muy importante en la biología, porque necesitamos saber sobre la unidad estructural de todo ser vivo que es la célula. De ahí pasamos entonces a la siguiente rama, que es la zoología. La zoología no es más que el estudio de los animales. Entonces ya vimos que la botánica es el estudio de las plantas, la biología marina, el estudio de los seres vivos en el océano, en el mar. Vimos lo que es la biología celular, que no es más el estudio de la célula, de los organismos. Y ahora pasamos a la zoología. La zoología entonces se dedica al estudio de los animales, una comprensión más amplia de cada uno de los animales que habitan nuestro planeta Tierra. Entonces es importante que nosotros sepamos de que no estamos solos, de que también nosotros no somos los únicos seres vivos que existen en el planeta Tierra. Entonces todos estos seres vivos que estamos viendo por rama, ve la comprensión y la importancia de cada uno de ellos en el planeta. Entonces por eso es importante que nosotros agrupemos todas estas ramas y las estudiamos por separado para saber cuál es el comportamiento, cuál es la nutrición, cuál es la locomoción de estos seres vivos. Entonces, en el planeta Tierra. Y es por tanto que nosotros tenemos que agrupar y observar y estudiar todos esos comportamientos que existen en cada una de esas ramas de la biología. Entonces, la zoología no es más que, les he dicho anteriormente, el estudio de los animales, la comprensión de ellos, y la comprensión de los comportamientos de ellos. Cada rama que hemos visto 4 ramas, tienes un campo de estudio. Los científicos de repente tienen que clasificarse según esa rama. Por lo menos los zoólogos, los zoología le dicen los zoólogos. Lo de botánica, botánico. Biología marina son los biólogos marinos. Y entonces acá biología celular ya habla sobre el comportamiento celular de los organismos. Entonces hay estudios científicos de cada uno de ellos. Si nosotros buscamos en internet, ustedes van a encontrar investigaciones de cada de esos campos. Y va a haber muchas investigaciones de cada uno de ellos. Ojalá ustedes tuvieran la oportunidad de sentarse y leer un estudio de cada una de las ramas. Ustedes por lo menos tendrán una comprensión más amplia de lo que lo estoy diciendo en el día de hoy. Pero es importante que nosotros veamos, comprendamos un poco más sobre la amplia rama de la biología en nuestro planeta. De la zoología entonces pasamos a la histología, que es otra rama de la biología. Entonces la histología no es más que el estudio de los tejidos en los seres vivos. Acuérdense que el nivel de organización de los seres vivos parte de la célula, ¿verdad?
Entonces, las células, grupos de células van formando tejidos. Grupos de tejidos van formando órganos. Grupos de órganos van formando sistemas. Y un grupo de sistemas van formando aparatos y el aparato no se forma al ser vivo completo. No importa si sea un ser humano o importa un animal. Pero de todo esto, de todo, porque es el estudio de los tejidos que tiene que ver con la histología, entonces partimos de allí, de los tejidos. Acuérdense que nosotros estamos formados por tejidos. Si ustedes vieron anteriormente, aparte del sistema tegumentario, ustedes allí pudieron observar o ver que nosotros todos nuestros órganos están formados por tejidos y que cada órgano de repente tenga un tejido diferente. Y es por eso que hay una rama que se dedica solamente al estudio de ello, que es la histología. Entonces la histología es una rama muy importante porque vas a estudiar los tejidos. En las plantas, esto lo podemos ver en los animales, las plantas también tienen tejidos, ¿verdad? Ustedes vieron eso, ¿no? Los tejidos vegetales, parénquima, colénquima. Entonces, esclerénquima es para que ustedes observen, ustedes vean de que no solamente la histología es, bueno, va a estudiar los tejidos en los animales, también una parte de histología vegetales donde van a estudiar los tejidos vegetales. Pero esos son ya subramas de la histología. Parece mentira, pero estas ramas que yo le estoy mencionando ahorita mismo, que le he mencionado, que son 5 por ahora, cada una de ellas se subdivide en diferentes ramas y ahí está todavía concentrar investigaciones más profundas de este conocimiento. Por decirle así, la botánica, estudio de las plantas. Entonces la botánica la van a dividir en la botánica, en la parte del estudio de las algas, que son otros especialistas que estudian eso. Ahí van otros con plantas vasculares, hay otros que van con plantas no vasculares. Entonces es para que ustedes vean de que no solamente botánica y ya listo, ahí se encerró todo el estudio. No, la botánica se va a seguir subdividiendo en otras ramas más específicas para el estudio de la botánica en sí. Así mismo pasa con la zoología, con la biología celular, con la biología marina y la histología. La biología marina hay unos que se encargan solamente de estudiar las estrellas de mar, las conchas, los pastos marinos, para que ustedes vean la gran cantidad de subramas que se divide esa biología marina. Entonces, por eso es importante de que los estudios se den más profundamente para así tener un amplio conocimiento acerca de esos seres vivos que están dentro de cada rama. Entonces la histología, seguimos con la histología, también se puede dividir en otros tejidos vegetales, tejidos animales, y por ahí mismo se van a seguir subdividiendo en otras especialidades. De la histología partimos entonces a la genética. ¿Pero qué es la genética? La misma palabra lo dice, genes, estudio de los genes. ¿Y qué son los genes? No es más que lo que nosotros tenemos, llevamos a nivel celular. La genética es muy importante porque es allí donde se da a nivel del cromosoma, a nivel de los genes, de cómo va a ser ese nuevo ser, ¿verdad? Entonces, a veces, bueno, la genética estudia eso. Y ellos se concentran más en la parte en lo que usted va a heredar. Por eso que la genética no es más que una herencia hereditaria de cómo el nuevo ser, cómo va a ser. Va a ser blanco, va a ser moreno, va a ser el cabello color castaño, negro, ojos verdes, ojos azules. Todo eso tiene que ver con la genética, el estudio de la genética. Vieron que es importante la biología, porque mira el campo amplio que tiene la biología. De ahí partimos entonces la fisiología. Hay fisiología animal, fisiología vegetal, que es la parte fisiológica del organismo. Mira dónde vamos ya. Y la fisiología tiene que ver más con el campo de la medicina, porque ya va con el estudio en sí del propio ser vivo. ¿Cómo es la fisiología? La forma física de ese organismo, cómo se comporta. Entonces, es otra rama importante de la biología. Y también lo trabajan lo que es en medicina.
Es importante entonces comprender un poco más sobre esa rama que es muy importante en el campo de estudio de la biología. Entonces, de la fisiología hay otra rama que no es que sea menos importante, que es muy importante, que es la ecología. Pero que la ecología, la misma palabra eco, viene eco, palabra eco, logía ya sabemos que es un estudio, un estrato sobre el ambiente. Entonces, en la ecología por lo menos hay que ver la parte del medio ambiente, comportamiento, ya encierra todo, ya es más general la ecología, de cómo está comprendido el medio ambiente. Pero dentro de la ecología entonces podemos observar plantas, animales, todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces es un sentido más amplio, una rama más amplia de estudio de la biología. Entonces vieron la importancia, el campo de estudio que tiene la rama de la biología, las más importantes. Entonces es importante que ustedes conozcan estas ramas, porque así nosotros podemos entender un poco más sobre la biología. Y de ahí solamente un extracto de lo que es parte de biología. Si vamos a internet, van a seguir apareciendo otras información que están relacionadas a la biología. Entonces, hay que verlo más profundamente, estudiar y comprender todas estas cosas que ustedes dirán, bueno, no serán cosas, pero son términos que nosotros tenemos una comprensión más profunda de todo lo que nos rodea. Ahora vamos a ver lo que son las relaciones interdisciplinarias de la biología. Vimos el campo de estudio, esto nada más lo voy a mencionar por encima, no lo voy a buscar cuál de esos términos que están ahí, porque ahí no nos terminamos, pasamos horas viendo esto y al final no vamos a ver lo demás. Solamente para que vean que todas estas ciencias que están aquí tienen que tener relación con la biología. Si buscamos una palabra bacteriología, hay bacterias, son seres vivos y están relacionadas con la biología. Vamos a buscar una palabra que no hemos visto. Ingeniería genética, la microbiología, que tiene que ver con el estudio de los microorganismos. Entonces, todas estas relaciones interdisciplinarias están relacionadas con la biología y van a tener un campo de estudio. Cada uno va a tener un campo de estudio. Ustedes dirán, pero ¿cómo la astronomía tiene relación con la biología? ¿Verdad? ¿Cuál será esa relación de la astronomía con la biología? Bueno, le explico un poquito, para no entrar en detalle. Ha habido investigaciones y estudios en donde han aparecido microorganismos dentro de los meteoritos. ¿Y los meteoritos dónde vienen? Vienen del espacio. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Según dice una teoría, que la vida se originó del espacio de nuestro planeta Tierra. Son teorías que todavía tienen hasta validez, porque están tomando auge, porque ahora las nuevas investigaciones han arrojado de que dentro de esos meteoritos que han caído al planeta Tierra, se han encontrado con microorganismos que tienen vida, y los microorganismos son seres vivos, como hemos visto anteriormente. Entonces ven que todas estas ciencias interdisciplinarias están relacionadas a la biología. Entonces es importante conocer un poco sobre esas ciencias interdisciplinarias. Entonces, verla porque solamente la voy a presentar, no la voy a explicar cada una de ellas, para que ustedes conozcan un poco más el estudio más amplio que tiene la biología como ciencia. Entonces, eso es solamente para mencionar de cómo están relacionadas estas disciplinas científicas, porque son disciplinas científicas, con la biología. Entonces es importante que nosotros nos pongamos de repente a leer un poco más, buscar en internet, buscar información acerca de estas ciencias interdisciplinarias de la biología, porque así podemos entender un poco más. No voy a decir que vayan a estudiar profundamente cada una de ellas, no, porque no van a tener tiempo, sino para que ustedes tengan más o menos
o un pantallazo acerca de lo que es esta ciencia interdisciplinaria. Entonces hemos visto de que hay, de que la biología se relaciona con todo, en todos los campos. Asimismo, te van a encontrar las otras ciencias que se van a relacionar con ellas. Pero aquí estamos hablando sobre la biología y es importante conocer la importancia que tiene ella en nuestras vidas. Ustedes se preguntarán hoy en día, ¿no? ¿Qué está pasando? Ustedes ven que ahorita mismo nosotros estamos viviendo una de las situaciones más críticas que no hemos vivido en todos nuestros tiempos, que yo conozca, ¿no? Sobre la pandemia del coronavirus. Dirán, pero si los virus, ¿qué serán los virus? Ya eso es otro tema que ustedes, yo espero que ustedes se pongan a investigar sobre el campo aquí, por aquí me parece que la virología, ahí está. La virología también está relacionada con la biología. Vieron que hay una relación, todo lo que nos rodea está, está partiendo de lo que es la biología. Entonces, más adelante vamos a ver sobre esa parte de lo que está sucediendo hoy en día tiene relación con la biología. Por lo menos el virus del COVID-19 está relacionado mucho con la biología. Hay biólogos estudiando, tratando de encontrar la secuencia genómica, ya han encontrado la secuencia genómica de este virus. Entonces, no simplemente es científico de otra rama del campo de la medicina, también hay biólogos estudiando estos virus, porque ellos están relacionados con la biología. Así que esto, la biología como tal, nosotros tenemos que tener una comprensión de que seguimos atados a ello, a todas las investigaciones, a las nuevas tendencias, a las nuevas investigaciones que salen hoy en día, todo está relacionado con la biología. Si la biología es todo, y para estudiar a un ser vivo, tú necesitas la biología. Entonces, por eso le decía que la biología está en todo. No podemos desprender la biología como un estudio aparte. Para cerrar esta parte de la biología, nosotros después de esto vamos a ver cómo se hace un estudio tratando de involucrar lo que es la biología, los estudios científicos, lo que se llama el método científico, que es la parte que nos sigue más adelante, que le tenía la presentación que está aquí. Todos los científicos, para llegar a comprender algo, a conocer algo, tenemos que hacer toda esta parte. Tenemos unas etapas de esto. Entonces, ahí entonces partimos lo que es el método científico. Todo estudio que se hace hoy en día necesita estas etapas, tiene que pasar por estas etapas. Entonces, el método científico no es más que una metodología para obtener nuevo conocimiento en la ciencia. Es una observación sistemática, una medición, una experimentación, una formulación, análisis y modificación de hipótesis. Entonces, el método científico es lo que nosotros, los científicos, necesitan para poder entender algo, cómo se desarrolla algo, qué es lo que se observa alrededor nuestro. Entonces nosotros partimos sobre las investigaciones, todas las investigaciones tienen que pasar por esto, tienen que pasar por el método científico, porque es una serie de etapas que hay que desarrollar para poder llegar a una conclusión. Para nosotros entender, partimos todavía de lo que estamos pasando hoy en día sobre la pandemia, hay que aplicar el método científico. Los científicos empezaron a estudiar el virus, a observar el comportamiento del virus, empezaron a formular una serie de hipótesis para ver si el virus era o no era letal, que si era transmisible. Hicieron experimentos con ese virus, llegaron a una serie de datos, llegaron a una medición, llegaron a un análisis y llegaron a unas conclusiones al final, para poder ¿qué? Entender la biología de ese virus. Entonces, para que ustedes vean que todas las investigaciones tienen que pasar por el método científico. El método científico no es más que
una serie de pasos que tiene para llegar a la conclusión y conocer sobre algo que está pasando o que está en nuestro alrededor. No importa si sea una investigación que involucre una parte de ciencia, no importa si es una parte social, una parte de la geografía, de todas maneras hay que aplicar el método científico. Porque al final, no importa si la investigación sea científica o no, hay que aplicar el método científico para llegar entonces a una conclusión. Entonces, esa serie de pasos, y espero que ustedes la conozcan, si la han visto, porque eso lo dieron en sexto grado, volvieron y dieron de nuevo método científico, si no me equivoco, en la premedia, y ahora una media acá con ciencias integrales, ya de repente conozcan esos pasos. De repente no en orden, pero sí conocen cada uno de ellos. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esta serie de pasos. ¿Y cuáles son estos pasos? Aquí hay un diagrama que bueno, no es complicado, un diagrama sencillito que puse. De repente ustedes tengan en el módulo que hay 7 pasos, entonces esos 7 pasos es lo mismo lo que tengo yo acá, sino que lo hice a través de un diagrama más sencillo para que ustedes comprendan más lo que es el método científico. Entonces, estos son los pasos del método científico. Empezamos con una observación de un fenómeno que está pasando. Cuando vemos un fenómeno que está pasando, nos empezamos a observar en el medio por qué pasa esto. Entonces usted se plantea una pregunta al principio de ese fenómeno. Cualquiera, ya le dije que puede ser científico o no. Entonces usted ahí empieza con la observación de ese fenómeno. Viene una investigación, viene a plantear una investigación. Ahora, después que observe ese fenómeno, vamos a investigar acerca de ese fenómeno para ver qué es lo que pasa. Entonces, de esa investigación que usted va planteando, pasa lo que es la hipótesis. La hipótesis no es algo tentativo que usted va a dar, que puede ser falso o afirmativo. Entonces, usted puede decir que este fenómeno sucede por esto y esto y esto. Vamos a ver un fenómeno cualquiera y vamos a ir aplicando los pasos, ¿verdad? Uno por uno. Vamos a ver con los huracanes. Entonces, usted se interesa por los huracanes, va a observar el problema, y el problema que es por qué los huracanes se forman, cómo se forman esos huracanes. Entonces usted quiere entender un poco más de cómo se forman esos huracanes, entonces usted va a una investigación, va a investigar en realidad cómo se forman ellos, qué necesita para que se forme un huracán, qué condiciones necesita, ¿ya? Entonces después pasa a una hipótesis, usted dice, bueno, los huracanes se forman porque la masa de aire es caliente, se enfrían, el agua del océano se evapora y ahí usted va a plantear que los huracanes se van a formar por esto. Según las evidencias que usted tenga o no tenga evidencia, usted plantea una hipótesis, cualquiera. Entonces pasa la parte experimental. Entonces usted en un laboratorio va a simular un huracán para ver qué es lo que necesita un huracán para que se forme. Entonces va la experimentación. Ya aquí ya vienen ustedes a experimentar, a hacer un desarrollo experimental para ver si el fenómeno que usted está estudiando le resulta o no. ¿Ya? Entonces después cuando tiene esa experimentación ya completada, pasa lo que es análisis de datos. Pero para poder llegar a análisis de datos usted tiene que pasar por todo este proceso primero, desde la observación hasta el experimento. Entonces allí es donde usted va a analizar por medio de una computadora cómo fue el comportamiento de esos datos. Si estamos planteando, como el que acaba de plantear usted, el huracán, usted va de la parte experimental, usted hizo el experimento en un laboratorio cerrado y vio que, bueno, que el huracán necesita una cantidad de hidrógeno, nitrógeno superior, oxígeno, no sé, cualquiera. Entonces viene, analiza todos esos datos y le da una comprensión más amplia acerca de este fenómeno. Entonces ya usted va terminando su investigación. Entonces viene, analiza los datos, hace las gráficas, tabla, lo que tiene que hacer, encierra toda esa parte de la parte estadística, de la información que usted ya ha generado en todas estas etapas del método científico. Entonces después del análisis de datos, entra lo que es la conclusión, que es el paso ya final, en donde usted plantea lo que la investigación le arrojó. Lo que le arrojó, según los datos que usted analizó,
usted dice que, bueno, que los huracanes se forman por esto y esto. Ahí usted se da cuenta que si la hipótesis que usted formuló al principio es afirmativa o no. Si una hipótesis le da negativa, o sea, falsa, o sea, no le llegó, o sea, o la expectativa que usted tenía no le resultó, eso no significa que la investigación no ha servido. Si sirve, la investigación sigue siendo investigación, o sea que usted tiene que plantear otras hipótesis alternativas para ver si usted puede lograr tener una satisfacción de que ha logrado una investigación más profunda. Entonces, no significa de que el método, los pasos que usted hizo en el método científico no resultó. Sí resultó, no importa aunque la hipótesis que usted arrojó fue negativa. Entonces, el método científico está en todo también, tiene que, en todas las investigaciones, para poder nosotros llegar a los resultados de una investigación, tiene que pasar por esta serie de pasos. Y es por eso que los científicos utilizan esta serie de pasos. Nosotros no podemos desprendernos del método científico porque va a estar siempre a la mano de todas las investigaciones. Ya después que usted tiene las conclusiones, entonces usted va al final ya a postular lo que son esas investigaciones que usted tiene, esas conclusiones que usted obtuvo, pues usted las postula a través de una revista científica, la investigación que usted va a poner, no sé a dónde la vaya a poner, entonces ya usted terminó con todos esos pasos del método científico. Entonces es importante conocer cada uno de ellos. En el módulo están etapa por etapa. Cuando ustedes lo leen, ustedes van a ver que cada uno de ellos, cada etapa tiene una explicación. Entonces es importante conocer cada etapa y a ver cómo se desarrollan las investigaciones del método científico. Antes de pasar al taller, a explicar el taller, aquí sí nosotros necesitamos de que nosotros no podemos saltar, los pasos tienen que ser continuos, no podemos saltar por una observación a la experimentación. No, esos pasos tienen que seguir con el pie de la letra. No podemos pasar de la observación al análisis de datos, de la investigación al análisis de datos de una vez. Esos pasos no pueden saltarse. Tienen que seguir como está en el diagrama, paso por paso, para poder llegar a las conclusiones. Porque si usted se salta un paso, la investigación al final no va a funcionar, no es una buena investigación. La investigación no va a resultar. Es por eso que nosotros necesitamos conocer y ver el paso que vamos a trabajar con cada uno de ellos. Entonces, los pasos del método científico son muy importantes en las investigaciones científicas, ya sea de carácter científico o no, igual hay que hacerse. Ok, ya después de ver lo que es la parte de la biología como ciencia, como tal, las ramas de la biología, la ciencia interdisciplinaria de la biología y qué es la biología, pasamos lo que era el método científico, algo bien general, no tan específico, porque si nosotros queremos ver los pasos del método científico paso por paso, tenemos que hacer una investigación y eso toma tiempo hacer una investigación. Eso para que ustedes conozcan un poco más sobre estos pasos del método científico. Ahora pasamos a la parte de talleres. Yo voy a colgar estos talleres en la plataforma. En el taller número 1 hay una investigación que les voy a dejar a ustedes que está relacionada a la biología como ciencia. ¿Sí? Entonces, en la primera pregunta es ¿cómo está relacionada la biología aquí, arreglar esto. ¿Cómo está relacionada la biología con las ciencias médicas? Creo que le toqué algo adelante, él estaba explicando algo sobre eso, así que ustedes van a buscar cómo está relacionada el campo de la biología con las ciencias médicas. La otra pregunta es ¿qué relación tiene la biología con la pandemia del nuevo coronavirus? Creo que le mencioné algo de eso. Así que ustedes van a buscar a ver cuál es esa conexión que hay de la biología con el nuevo COVID-19. Y entonces, cuando usted busca información de eso, va a hacer un análisis de 10 líneas con esta pregunta. Usted haga un análisis sobre esa relación que existe entre la biología con el nuevo coronavirus que está hoy en día.
Ese es el taller número 1. Pasamos al taller número 2, entonces vamos a hablar sobre el método científico. Es sencillito. Aquí ustedes, en esta parte, van a buscar un fenómeno cualquiera. Como yo busqué un ejemplo, yo busqué los huracanes, ¿no? Yo le expliqué a ustedes acerca de los huracanes, o sea, cómo yo aplico el método científico a través de un fenómeno observable, que fueron los huracanes. Y le estaba aplicando paso por paso cómo yo aplicaba cada paso para la investigación de los huracanes. Ustedes pueden escoger cualquier fenómeno, de cualquier fenómeno que a usted le llame la atención, cualquiera. Entonces, ¿qué van a hacer? Cuando ya observan, por eso digo que la primera etapa del método científico es la observación. Yo necesito observar ese fenómeno, que a usted le llame la atención. No significa de que ustedes aplicar el método científico, lo estoy yo ahora rompiendo de la cabeza, con hacer una investigación. No. Una investigación es un amplio. Solamente que traten de que ustedes elijan un problema de la comunidad o un fenómeno que ustedes observen en su comunidad, donde ustedes viven, no sé, en donde ustedes más se relacionan, y traten de plantear cada etapa del método científico a tus problemas que hayas elegido. Entonces, vas a tratar de aplicarle cada paso, así como dice, como le estaba explicando, poco a poco, sobre el huracán ustedes van a aplicar ese fenómeno que ustedes van a escoger y le van a aplicar la etapa. ¿Cómo se la van a aplicar? Van a ir paso por paso y explicando. Bueno, una observación que hice, pasé a la investigación, que fue lo que hice en la investigación de ese fenómeno, pasé a formular una hipótesis sencilla, ¿no? Si no saben hacer qué es una hipótesis, busquen ayuda en internet, qué es una hipótesis, cómo se formula una hipótesis, sencillito. Ahí entonces usted formula, ahí no es que tienen que aplicar una hipótesis tan amplia y tan compleja, porque unas sencillitas, en donde puede decir que sí o no. Entonces le aplican allí cada paso y al final entonces van a hacer todo el planteamiento de todos los pasos a ese problema que ustedes hayan elegido. Esos son los 2 talleres que voy a dejar. Si lo colgo, tengo que colgarlo en la web, en la página. Entonces ahí ustedes van a observar y van a entregar entonces esos 2 talleres. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Vimos lo que es la biología como ciencia y el método científico. En la siguiente clase entonces vamos a ir viendo los siguientes temas que nos faltan. Les deseo un feliz fin de semana